Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Gian Lorenzo Papacoda. Él fue un hombre ambicioso y manipulador que logró convertirse en el secretario personal de la reina viuda de Polonia, Bona Sforza de Milán, además de ser acusado de colaborar con la corona española y de envenenar a su señora la reina a cambio de poder y dinero. Esta biografía es realizada por petición de Dunia. Gian Lorenzo Papacoda nació en algún punto de la actual Italia, pero se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Tampoco se sabe quiénes fueron sus padres o cómo fue su infancia y adolescencia. Lo único que se sabe es que durante su juventud inició una carrera militar como cadete, prestando servicio a los barones de Masafre, y después serviría a distintos nobles de la península itálica. Tras la muerte del rey Segismundo I de Polonia, apodado el Viejo, en el año 1548, Gian Lorenzo llegó a la corte polaca para ponerse al servicio de la reina viuda Bona Sforza de Milán, convirtiéndose enseguida en uno de sus cortesanos favoritos, además de ser su mano derecha en muchos asuntos. Papacoda tendría que competir con otros cortesanos que ansiaban un trato de favor por parte de la reina viuda. Es por ello que llegó a tener muchos rivales y opositores dentro de la corte polaca. Incluso llegará a estar involucrado en distintas tramas palaciegas. Gian Lorenzo se iría ganando cada día más la confianza de Bona Sforza durante su estancia en Polonia, llegando a ejercer el puesto de tesorero de la reina viuda, además de convertirse en su consejero personal. En el año 1556, la reina Bona Sforza se mostraría muy descontenta con su hijo, el rey Segismundo II de Polonia, y con la nobleza polaca, debido a que era considerada como una mujer demasiado ambiciosa y no despertaba demasiadas simpatías entre los cortesanos. Por esta razón, Papacoda convenció a la reina viuda para que abandonase Polonia y regresase a tierras italianas, alejándola así de los demás cortesanos, y ser él el que tuviese acceso a todo lo relacionado con su señora y a su fortuna, como su secretario personal. Bona Sforza estableció su propia corte en la ciudad de Bari, y allí desempeñaría su cargo como duquesa de Bari y Rossano, gobernando así en los dominios que en su día pertenecieron a su fallecida madre, la duquesa Isabel de Nápoles, también conocida como Isabel de Aragón. Bona Sforza era una mujer poderosa para la época y bastante rica, así que esto atrajo la atención de la corona española. El rey Felipe II de España envió una serie de emisarios a la corte que la duquesa tenía establecida en el castillo de Bari, y allí le transmitieron a la reina viuda los deseos del monarca español, que consistían en que entregase sus ducados italianos a la corona española, a cambio de otras posesiones que estaban siendo conquistadas por los españoles durante las guerras que se estaban librando en la península itálica. Pero Bona Sforza se negó en rotundo ante tal propuesta. Tras la negativa de Bona Sforza de entregar sus ducados a la corona española, Felipe II de España envió al duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, para que pidiese dinero prestado a la rica reina viuda de Polonia, para así poder financiar las campañas militares que la corona española estaba librando en la península itálica. Bona aceptó el entregar aquel préstamo de dinero, pero fijaría una fecha para que la deuda fuese resuelta, además de cobrar elevadísimos intereses, ofreciendo a la corona española el poder pagar anualmente hasta saldar la deuda, firmándose este contrato hacia finales del año 1556.
Una vez cumplido el primer año de aquel préstamo, la reina viuda empezó a sufrir de serios problemas estomacales que no le permitían ni comer ni beber, además de sufrir intensos dolores que le hacían perder incluso el conocimiento. Gian Lorenzo ejerció como secretario personal de Bona Sforza desde su llegada a tierras italianas y permaneció en todo momento junto a su señora, pero pese a mostrarse como el más leal de sus sirvientes, él hizo una serie de tratos secretos con la corona española para beneficiarse tanto Papa Coda como el rey Felipe II de España de la gran fortuna y de las posesiones que tenía la reina viuda. Así que, movido por su gran ambición, no dudó en manipular a su señora y engañarla para que firmase un falso testamento, donde le dejaba tanto sus bienes como una buena suma de dinero y sus dominios al rey Felipe II de España, además de dar por saldada la deuda que había contraído la corona española con la duquesa de Bari. Gian Lorenzo también se benefició con aquel testamento falso, donde se recogía que su señora le entregaba a la familia y su secretario personal una buena parte de su gran fortuna. Bona Sforza de Milán acabaría falleciendo el 19 de noviembre de 1557 a causa de sus problemas estomacales, y pese a que se había planificado todo para el futuro entierro de la reina viuda, Gian Lorenzo se lavaría las manos con este asunto y no le proporcionó a su señora el entierro que se había acordado. Tan solo la hija de esta, la princesa Anna Jagellon de Polonia, fue la que se hizo cargo de organizar su funeral y de encargar un sepulcro para su fallecida madre. Pronto se empezó a sospechar que Bona Sforza no había fallecido por causas naturales, debido a que distintos miembros de su corte, como sus damas de compañía y su cocinero personal, también fallecieron inesperadamente tras presentar los mismos síntomas que su señora, así que esto apuntaba de que había sido envenenada. Cuando salió a la luz aquel falso testamento que había firmado la reina viuda y que tanto beneficiaba tanto a la corona española como a su secretario personal, muchos acusaron a Papa Coda de haberse aliado con los españoles por su gran ambición y por haber envenenado a su señora a favor de la Casa Austria, presentándose así una demanda contra Gian Lorenzo, donde se pedía que fuese juzgado y encarcelado. Pero el rey Felipe II de España consiguió que aquella demanda no llegase a nada y evitó que Papa Coda fuese juzgado. Tras la extraña muerte de su señora y al haberse salvado de ser juzgado, Gian Lorenzo quedó bajo la protección del rey Felipe II de España, quien le entregó el título de margrave de Capurso, además de entregarle el cargo de gobernador del castillo de Bari, percibiéndose un elevado salario anual por sus funciones. Ante su nueva vida y posición, Gian Lorenzo se casó el 23 de junio de 1560 con una noble española llamada Catalina de Alarcón y Mendoza en la ciudad de Toledo, en España, pero de este matrimonio no nacieron hijos. Tras enviudar, se casó en segundas nupcias con una dama italiana llamada Giovanna de Lannoy, celebrándose su boda el 5 de marzo de 1566 en la ciudad de Nápoles. De este segundo casamiento nacieron 5 hijos, entre los que se destacan a su hija Hipólita, que llegó a ser duquesa consorte de Cancellara, y Gisulfo, que fue señor de Trillano. Papa Coda llegó a ser uno de los hombres más ricos de la península itálica, gracias a la traición hacia su señora Bona Sforza de Milán, además de que logró encontrar buenos casamientos para sus hijos. Pero pese a las rentas que percibía y los bienes que llegó a poseer, él acabaría sus días muy endeudado y perdiendo casi toda su fortuna, falleciendo prácticamente en la pobreza el 8 de julio de 1576. Papa Coda fue un hombre muy ambicioso y astuto que logró aislar y manipular
a la reina Bonasforza de Milán. En un principio la aisló y la alejó de la corte polaca, asegurándose así el poder controlarla a su antojo y no tener que lidiar con ningún otro rival. Después consiguió convencerla para que regresase a su tierra natal, estableciéndose así en el ducado de Bari, donde Gian Lorenzo logró dominar la corte y la vida de su señora, permaneciendo en todo momento muy cerca de ella como su secretario personal. Es muy posible que Bonasforza haya sido envenenada ante los síntomas que padeció antes de fallecer y que la corona española estuviese detrás de su extraña muerte, siendo Papa Coda la supuesta mano ejecutora que envenenó a su señora y que la manipuló para que dictase un testamento que fuese beneficioso tanto para él como para la corona española, consiguiendo así lo que más deseaba: poder y dinero. Gian Lorenzo se convirtió en los hombres más poderosos de la península itálica y logró establecer buenos casamientos, algo que le hubiese sido imposible sin la ayuda de la corona española. Pero pese a su buena posición, acabaría sus días empobrecido y prácticamente olvidado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Gian Lorenzo Papa Coda. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Dunia también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si creéis que Papa Coda estuvo implicado en la muerte de su señora, la reina Bonasforza de Milán. Y con esto me despido. Hasta la próxima.